¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Pues hoy es 10 de mayo del 2020 y estamos en medio de la locura de la pandemia del coronavirus. Muchos de nosotros hemos estado totalmente encerrados y muchos de nosotros justamente no vamos a poder celebrar con nuestras madres el día de hoy. Generalmente el 10 de mayo es un día bien bonito porque pues todos empiezan a hacer comida para sus mamás, reservan algún restaurante o hacen algún viaje. Entonces termina siendo un día muy familiar y muy padre. Pero bueno, ¿qué hay más allá de la celebración de esta festividad? Porque tiene una raíz que es muy polémica y es muy similar a la raíz del Día de la Mujer. El Día de la Madre en México fue instituido para acallar una protesta feminista que tuvo lugar hace 100 años en Yucatán. Entonces, bueno, era 2019 y estábamos por ahí navegando por el internet y me encuentro con este muy interesante artículo de la Gaceta UNAM que tenía como título El Día de la Madre, un invento capitalista. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo es que empezó el Día de la Madre en México, cómo es que el Día de la Madre quizá no deberíamos de tomarlo como lo tomamos normalmente. Es muy interesante porque estas luchas feministas que tuvieron lugar hace 100 años tienen relación con las luchas feministas que estábamos viendo antes de que sucediera este problema del COVID y que estaban muy fuertes en México. Recordemos toda la gran lucha, todo el impacto que se dio en las calles de la ciudad y que muy seguramente cuando termine esta cuestión de la pandemia van a seguir. Y también tiene bastante que ver con todo esto que está sucediendo con el COVID. La violencia doméstica y la violencia en contra de la mujer se ha aumentado ahorita que estamos en este encierro por lo del coronavirus. El tema de género ahorita va muy ad hoc. Voy a leer algunas partes del artículo porque es un poco largo y no me va a dar tiempo de explicarlo todo en el video. El 10 de mayo, como el día oficial para consagrar a las madres mexicanas, no fue institucionalizado en México casualmente. Al contrario, surgió como una forma de control sobre el cuerpo de las mujeres. El 13 de abril de 1922, el periódico Excelsior lanzó una convocatoria pública con el pretexto de instituir un día para celebrar a las madres mexicanas. Antes de la convocatoria del Excelsior, en 1922, se había anunciado un congreso feminista en Yucatán. Se convoca a todas las mujeres honradas de Yucatán y foráneas, que posean cuando menos conocimientos de educación primaria, al primer congreso feminista de Yucatán, el 13 de enero de 1916 en el Teatro Peón Contreras. Del 13 al 16 de enero de 1916, 617 mujeres asistieron al Congreso de Yucatán y discutieron la relación de las mujeres con la educación, el Estado, las artes, entre otros temas. Entre sus demandas estaban el sufragio femenino, así como la educación sexual para ambos sexos. A pesar de que hemos visto una gran crítica sobre las mujeres feministas que marchan, pues últimamente, eventos que se dieron este año 2020 y el año pasado, hay una gran confrontación a ellas, ¿no? Sobre muchas de sus demandas. Pero la verdad es que el feminismo en México tiene sus orígenes en hace 100 años, por lo que vemos en esta noticia. Pero bueno, sigamos leyendo más el artículo. Estas feministas se resistían, lo mismo que las actuales, por ejemplo, al control del gobierno sobre la maternidad y sobre el cuerpo propio. El Congreso Feminista de 1916 se rebeló ante la imagen de mujer madre abnegada, establecida durante el Porfiriato, cuando los miembros de los movimientos de la Reforma Social comenzaron a señalar cómo las madres eran clave para la creación de un México moderno. A la mujer madre se le delegó toda la responsabilidad de criar buenos ciudadanos. Bajo el lema de orden y progreso, se esperaba que el país se convirtiera en una nación próspera y civilizada. Esperanza que aún sigue en pie porque a pesar de que ya pasaron 100 años, tenemos muchos problemas sociales. En este periodo todas las clases sociales se tenían que moldear según la imagen promovida por el gobierno, especialmente las mujeres, que tenían la tarea de convertirse en el ángel guardián del hogar. Tenían la tarea más importante, la de crear un hogar blanco. De nuevo vemos cómo el Estado y la sociedad quiere reducir el papel de las mujeres. Digo, no es que esté mal que se inculquen los valores de limpieza o de orden, ¿no? Pero más allá de eso, el problema aquí es la limitación que se ejerce sobre las mujeres. Pero bueno, regresando al famoso Congreso Feminista de Yucatán. En este congreso se formaron por todo el país grupos de trabajo donde se discutían asuntos como la educación sexual. Se crearon folletos que para muchas mujeres tenían un valor ético. Sin embargo, para el ala conservadora del país, esta información era considerada socialista y antiburguesa. La regulación de la natalidad se convirtió, nada sorprendente, en una discusión capitalista. Para muchas mujeres era importante aspirar a ser algo más que madres, que las mujeres pudieran educarse sexualmente, divorciarse y controlar así
si querían o no tener hijos y cuándo, o simplemente tener sexo sin procrear, fue una amenaza tan grande para los conservadores que el periódico Excelsior lanzó la campaña para crear un Día de la Madre el mismo mes en el que la Virgen de Guadalupe fue proclamada en 1737 la Madre de México, la patrona de México. Así la maternidad se convirtió no solo en una función social, sino sobre todo en un rol sagrado para las mujeres mexicanas. Esto fue lo que escribió el periódico El Excelsior para hablar del tema. Hoy, que en el extremo meridional del país se ha venido emprendiendo una campaña suicida y criminal en contra de la maternidad, cuando en Yucatán elementos oficiales no han vacilado en lanzarse a una propaganda grotesca denigrando la más alta función de la mujer, que no solo consiste en dar a luz, sino en educar a hijos que forma su carne. La campaña Suicida y Criminal, a la que hace referencia el Excelsior, es la repartición de folletos inmorales relacionados con la maternidad, así como una campaña feminista, donde mujeres como Nelly Aznar abogaban por un matrimonio natural y un alejamiento de la iglesia que representaba la ignorancia y la continuidad de la esclavitud. El entonces secretario de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos, acogió el proyecto proclamado por el Excelsior y ofreció su ayuda moral y efectiva para que primero la niñez escolar del país sea la que rinda homenaje a las santas y abnegadas mujeres que han contribuido a la prolongación de la familia mexicana con su noble y alto ejercicio de las funciones de maternidad. De esta forma, casi 100 años después, siguen llevándose a cabo festivales para el Día de la Madre en todas las escuelas públicas. Ese mismo año, 1922, el arzobispo de México legitimó la campaña del Excelsior. La Iglesia Católica retomó la imagen de la madre abnegada y, como lo señala Marta Acevedo, hizo un culto a la mujer cuya identidad sexual se sublima, pues su único interés será procrear y su sola función consistía en ser receptáculo de los sentimientos que expresaban los demás, no de ella. Creo que es importante empezar a hacer un poco más de conciencia, empezar a buscar más allá de las raíces de las cosas y cuestionarnos por qué celebramos este día, ¿no? Y cuál es el trasfondo de estas cosas. Pareciera ser que la celebración del Día de la Madre en México es más la celebración del poder del gobierno y de la iglesia sobre la capacidad de las mujeres de decidir. De cierta forma, celebrar un atropello en contra de la libertad del género femenino en el país. No estoy en contra de celebrar a nuestras madres, no un día, yo creo que es importante todos los días, lo mejor que podamos como hijos. Me comentaba un amigo que es sociólogo, si está viendo esto le mando un gran saludo, que él veía que este Día de las Madres era una especie de día de redención en el que hombres y mujeres solo por este día en el año se acordaban de cómo deberían de tratar a sus madres o las trataban como realmente se merecían. Yo creo que lo mismo pasa con el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Mujer, el Día de la Paz o el Día de la Tierra. Y todos estos días que se crean como para redimir solo por un día todo lo que dañamos todos los días. Y obviamente en el caso del Día de la Madre, pues esta redención es por medio del dinero, por medio del consumo. Y bueno, yo sé que es un tema que da para mucha polémica. Es muy interesante ver las raíces de todo esto. En fin, me gustaría saber qué piensan en los comentarios. Yo sé que mucha gente, amigos y amigas mías, pues están en esta onda del género. Entonces sería muy padre ver qué pueden compartirnos para enriquecer más acerca de este tema del Día de la Mujer en México. Y bueno, pues amigos y amigas, con esto me despido y que estén muy bien.